oración. Para mí es un gozo tener a Cam aquí. Sé que Dios te ha llamado, ¿verdad?, a prepararte en el ministerio, que ahora está en el seminario. Por un tiempo, no sé si donde Dios te mande, pero esta es tu casa, ¿verdad? Esta es tu casa y tu familia. Así que te amamos, oramos por ti para que el Señor te siga usando. Y quiero recordarte las palabras de Pablo a un joven siervo del Señor, pastor Timoteo, que dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que vamos a orar por nuestro hermano Cam, que es la primera vez que va a compartir aquí con nosotros la palabra, y me da gusto ver a los jóvenes, nuestros niños, adolescentes jóvenes creciendo y caminando en el Señor, y ahora siendo usados por el Señor. Sé que Él tiene un llamado, otros tienen de acuerdo a sus dones y talentos, ¿verdad?, también otras tareas específicas a las cuales Dios está llamando. Algunos quizás en sus profesiones, en sus hogares, en el lugar en donde estén, pero gracias a Dios porque Cam ha respondido ese llamado y estamos muy orgullosos de ti. Vamos a orar. Quiero invitar a los ancianos de la iglesia, incluyendo al hermano Jason, que pueda venir para que oremos, y los pastores de los campus, de los sectores, que vengan aquí para orar por. ¿Quieres venir y pedirle que si él puede orar y tú le puedes traducir? Heavenly Father, we thank you for this morning, for the opportunity. Dios Padre, gracias por esta mañana, por la oportunidad que tenemos delante de ti esta mañana. We pray for the power of your word to be preached clearly and distinctly for the hearts of the people here, and that we may be changed and transformed by the preaching of the word this morning. Y queremos orar en este momento por el poder de tu palabra y la claridad que Cam puede compartir esta palabra tuya para que tiene su efecto y propósito por cada uno de nosotros en esta mañana. We pray also that you would give Cameron the confidence and the heart to preach the word boldly and mightily for the kingdom, and that we all may be blessed by the hearing of the word this morning. Y da por favor a Cam pues confianza, valor para compartir tu palabra, Señor, para que todos puedan escuchar de ti, Señor, esta mañana. Pray all these things in the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, sí. Test 1, 2, 3. Ok. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto y mucho gozo estar aquí con ustedes. Siempre es una bendición estar pues con hermanos en Cristo para alabar y glorificar a nuestro buen Dios. Y yo sé que acabamos de orar
pero me encantaría orar una vez más antes de que iniciemos, así que le invito que ora conmigo. Señor, Padre, creemos que tu palabra es vida. Lo que necesitamos son tus palabras, no las mías. Y pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Queremos la vida que está en tu palabra. Señor, pedimos que sea de bendición a nuestras vidas y de aliento a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Cameron Spiller. Se pueden sentar, sí. Gracias. Soy el hijo mayor de Ken y Leah Spiller y tengo 3 hermanos, Lucas, Trey y Tim. Yo viví aquí en Piedras Negras por 10 años de mi vida. Durante esos 10 años yo asistí a esta iglesia. En esta iglesia tuve mis amistades y crecí en mi fe. Ustedes me enseñaron y me amaron y siempre será mi familia. Me siento tan bendecido por tener la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes y espero que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Quiero iniciar contándote una historia. Para empezar, tengo que decir que esta historia no sucedió realmente, es una invención de mi mente. Pero los personajes son reales porque son mi familia. Imaginen conmigo hace muchos años, cuando yo tenía 12. En ese tiempo no hablaba bien el español, así que las cosas no han cambiado todavía. Pero bueno, a mis 12 años me encantaban los Legos. Para los que no saben, los Legos es un juguete de construcción. Puedes hacer cualquier cosa con los Legos, es increíble, la verdad. Entonces, en ese tiempo, el mejor regalo que alguien me podría dar sería un set de Legos de Star Wars. Eso fue lo que más me encantaba. Así que ahora, imagina conmigo que ha llegado el tiempo de Navidad en la casa Spiller. Está puesto el árbol de Navidad en la sala y yo y mis hermanos hemos estado esperando todo el año para ver qué regalos vamos a recibir. Y ahora la noche ha llegado. Este año mis padres escondieron los regalos en su cuarto para que no los viéramos hasta el último momento. Entonces Tim, como es el menor, va a abrir su regalo primero. Él tiene 4 años. En esta historia todavía estaba chiquito. Papá y mamá lo llevan una caja rectangular sospechoso y él lo está empezando a abrir. Y muy rápidamente me entero de qué es este regalo. Es un Lego set y está grande. Tiene policías y ladrones y autos para construir. Es increíble. Y ahora mi mente ya está empezando a llenarse de ideas. Si mis padres le dieron esto a Tim, no puedo esperar lo que me van a dar. O sea, me van a dar algo mucho mejor, ¿verdad? Nada contra Tim. A los 4 años, él estaba muy bonito, pero no hacía mucho, la verdad. O sea, yo por lo menos lavo los trastes, sé recoger mi cuarto, a veces le ayudo a mi papá con trabajo. Yo contribuyo mucho a esta casa. Todavía no soy un hombre, pero me siento bien. Sin duda mis papás saben que yo hago mucho más que Tim y me darán un regalo mucho más grande. Pues vamos a ver. Sigue el turno de Trey para abrir y él tiene 8 años. Mi papá le lleva a Trey su regalo. Inmediatamente me doy cuenta de que es el mismo tamaño que el de Tim. Pero esto ya me está empezando a preocupar. Trey abre su regalo y adentro está otro set de Legos con un castillo y un rey y caballeros. Aunque me interesa ver lo que ha recibido, ya estoy muy preocupado porque ambos recibieron la misma cantidad de cosas. Por lo menos Trey le da de comer al perro, pero le dieron lo mismo. Mientras yo estoy pensando y meditando este gran problema, mi mamá lleva el regalo de Lucas
Y ya no estoy sorprendido cuando veo que él va a recibir un set de Legos del mismo tamaño. En mi mente todavía tengo esperanza de que mi regalo sea más que los demás. Pues por lo menos soy el primogénito, ¿verdad? Eso tiene que valer por algo. Mi papá me lleva mi regalo. Al verlo, sé inmediatamente que es el mismo tamaño que los demás. Entonces lo empiezo a abrir. ¿Y qué creen? Es un set de Legos de Star Wars. Justo lo que yo quería. Tiene lightsabers y pistolas chidas y una nave del espacio. Es increíble. Pero por alguna razón no estoy satisfecho. No me siento feliz con este resultado. Siento que yo merecía más. Entonces, ¿por qué te cuento esta larga historia? ¿Cuál es el punto? Bueno, si recuerdas, en el inicio yo dije que el mejor regalo que me podrías dar sería un set de Legos de Star Wars. Y al inicio de la historia, y al final de la historia, eso fue exactamente lo que yo recibí. Pero por alguna razón quedé frustrado. ¿Cómo es esto? Bueno, creo que como cristianos nos puede pasar algo parecido en la vida. Nuestro Padre nos ha dado el mejor regalo de todos, que es la salvación. Pero a veces vivimos frustrados, quejándonos como si no tuviéramos este gran regalo. A veces, por distraernos con la vida, perdemos el gozo de la salvación. El título de este mensaje es No pierdas el gozo. En nuestro texto de hoy, Jesús les cuenta a sus discípulos una parábola que trata este problema. Así que te invito a que abres tu Biblia conmigo en Mateo 19:30. Y tal vez los hermanos pueden ayudarme. ¿Hay un archivo? Exacto, perfecto, muchas gracias. Para este mensaje voy a estar usando la Biblia de las Américas. Yo creo que es la traducción mejor al español, mejor para este pasaje específico. Si tienes otra versión, tal vez no todas las palabras sean iguales, pero puedes ver aquí a mi derecha y izquierda, si puedo entender cómo usar esto. Vamos a empezar leyendo. Oh, no pude. Bueno, gracias. Ok, vamos a leer. Dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la 90 e hizo lo mismo. Y saliendo como la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron los que fueron contratados primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado una sola hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Gracias a Dios por su palabra.
Bueno, antes de que veamos esta parábola más profundamente, necesitamos ver el contexto a su alrededor. Jesús contó esta historia a sus discípulos con un propósito. Pero para entender ese propósito, tenemos que entender por qué lo cuenta. Hay mucho que cubrir aquí, así que voy a intentar pasar por esta parte del contexto rápido. Empecemos con esto. En el versículo 1, Jesús empieza la parábola diciendo, porque el reino de los cielos es semejante a. Nuestra primera pregunta debe de ser entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Jesús usa esta frase muchas veces en el Evangelio de Mateo. Un ejemplo está en Mateo 13, versículos 44 al 46. Este texto dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ella va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Ok, entonces, basado en estos versículos, podemos ver más claramente qué es el reino de los cielos. El reino de los cielos es aquel que es tan valioso que darías todo lo que tienes para conseguirlo. Tu carro, tu casa, tu dinero, hasta tu familia. Todo lo que tú tienes, valioso que sea, no compara con el valor del reino de los cielos. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, yo solo conozco una cosa que vale más que todo este mundo. En Mateo 16, 26 dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Cuando Jesús nos habla del reino de los cielos, está hablando de la salvación. Bien, entendiendo qué es el reino de los cielos, vamos a volver más cerca de nuestro texto, Mateo 19, versículo 13, que viene unos versículos antes de nuestra parábola. Desde el versículo 13 hasta el versículo 29 veremos 3 encuentros conectados que nos enseñan sobre el reino de los cielos o la salvación. Mira conmigo el primer encuentro de Jesús y los niños en Mateo 19, versículos 13 y 14. Ahí dice, entonces le trajeron algunos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Qué interesante, ¿verdad? De los que son como estos es el reino de los cielos. Esto obviamente no significa que tienes que ser un niño para ser salvo. Tampoco significa que todos los niños son salvos. Entonces, ¿qué significa? ¿De qué forma tenemos que ser como los niños para ser salvos? Yo creo que el punto principal aquí es que los niños dependen de alguien más para su vida. Los padres entiendan bien, especialmente los que tienen hijos pequeños. Sus padres los instruyan, los alimentan y los cuidan. Sin estas cosas, los niños no pueden vivir por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque dependen de sus papás para la vida. De la misma forma, tú, si eres cristiano, estás dependiendo completamente de Cristo para la salvación. Lo podemos entender de esta forma. El que no depende de Dios, así como los niños pequeños dependen de sus padres, no puede ser salvo. Pasamos al segundo encuentro. Muchos de nosotros conocemos esta historia como la historia de Jesús y el joven rico. Y está en los versículos, sigue ahí de la historia con los niños. No voy a leerlo por completo, pero vamos a pasar por partes. Hay varias cosas importantes que pasan aquí. Primeramente, parece que este joven rico, este hombre, no ha entendido lo que Jesús dijo sobre los niños. Él llega con Jesús y dice, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Esto es un problema. Jesús acaba de decir
que hay que depender de Dios para la salvación, pero este joven rico quiere ganarse el cielo con buenas obras. Jesús le dice, si deseas entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y sorprendentemente, este joven rico cree que los ha guardado perfectamente. Pero como quiera sabe que le falta algo, porque pregunta, ¿qué me falta todavía? Jesús entonces le dice que tendrá que ser perfecto para ganar el cielo, dando todas sus posesiones a los pobres y siguiendo a Jesús. El joven rico se da cuenta que no puede cumplir con la perfección, no puede ganarse el reino de los cielos, así que se va triste. El punto aquí es que no se puede ganar el cielo. Aún este joven rico, quien pensaba que había cumplido toda la ley, no podía hacer lo suficiente para ganar el cielo. Y ahora llegamos al tercer encuentro, donde Jesús y sus discípulos platican lo que acaba de suceder. Voy a leer versículos 23 y 24 de capítulo 19. Y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el cielo, en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Para nosotros que no tenemos el contexto judío, puede parecer que Jesús está haciendo un punto sobre las riquezas. Si eres rico, es difícil, muy difícil para ti ser salvo. Y si eres pobre, es más fácil. Pero eso no es lo que Jesús está diciendo. Tenemos que entender que en la cultura judía, ellos pensaban que los ricos eran especialmente bendecidos por Dios. Si tenías dinero y riquezas, tendría que ser porque Dios te amaba más. Entonces, en la cultura judía, ellos podrían pensar que sería más fácil para los ricos entrar al reino de los cielos. Si alguien se puede salvar, son los ricos. Pero Jesús les dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Es decir, que es imposible que un rico se salva. Para los discípulos esto sería una gran sorpresa, porque en sus mentes, si alguien puede ganarse el cielo, serían los ricos. Pero Jesús dice, aún para ellos es imposible. Escucha ahora el versículo 25. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Los discípulos entendían que Jesús está diciendo que nadie puede salvarse. Si los ricos no pueden, entonces nadie puede. En nuestro contexto podríamos pensarlo así. Jesús nos diría, de cierto os digo que es imposible que un hombre bueno o una mujer buena se salva. Y nosotros entonces diríamos, entonces ¿quién podrá salvarse? Y ahora mira la respuesta de Jesús en versículo 26. Pero Jesús mirándoles dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. El hombre rico no se puede salvar, el hombre bueno no se puede salvar, tú no te puedes salvar. No hay nada que puedas hacer para ganarte el cielo. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y por eso Jesús dice que tenemos que depender como los niños para recibir el reino de los cielos. Tenemos que depender de Dios para la salvación. Sigo leyendo en el versículo 27. Veremos la respuesta de Pedro. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Esta pregunta parece un poco sorprendente, pero yo creo que tiene sentido. Es como si Pedro dijera, Jesús, hemos dejado todo para seguirte. Estamos dependiendo de ti. Tú eres lo único que tenemos. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le responde con 2 puntos. Primero, en los versículos 28 y 29, Jesús les muestra a sus discípulos que sí recibirán regalos grandes. Y lo más importante de ellas es el reino de los cielos, la vida eterna. Pero por segundo, empezando en versículo 30, Jesús enseña la parábola que vamos a ver hoy.
al inicio de la parábola dice lo siguiente: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Y al final de la parábola dice algo parecido. Jesús dice esto para hacernos entender que el reino de los cielos o la salvación en el reino de los cielos, las cosas no son como nosotros pensamos que aquí en el mundo. En el reino de los cielos las cosas son diferentes. Muy bien, ahora hemos visto todo el contexto, hemos llegado a la parábola. Ahora sí empieza el sermón. Jesús cuenta esta parábola a sus discípulos para que entiendan 3 puntos importantes sobre la salvación. La salvación depende de la iniciativa de Dios, la justicia de Dios y la bondad de Dios. Mi deseo para el resto de este tiempo es que usted y yo podamos tener un entendimiento más profundo de la iniciativa, justicia y bondad de Dios para nuestra salvación y que tengamos gozo verdadero por este gran regalo de Dios. Así que vamos a ver primero la iniciativa de Dios que Él tomó para nuestra salvación, empezando en el versículo 1 de capítulo 20. Dice, porque el reino de los cielos es semejante. Ahora quiero pausar y recordemos, el reino de los cielos representa la salvación. Estamos hablando de la salvación. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. ¿Quiénes serían estos obreros? Probablemente eran hombres desempleados. En los tiempos judíos, que un hombre estuviera sin empleo era un gran problema. Bueno, sigue siendo. Imagina conmigo este hombre, él no ha aprendido ningún oficio, no tiene tierras y probablemente está endeudado con el gobierno romano. Todos los días él sale otra vez para ver quién le contrata a trabajar. A veces le dan trabajo y a veces no. Cuando sí trabaja, como no tiene muchas opciones, muchos empleadores se aprovechan de él, le pagan menos o nada. Cada noche cuando él regresa a su familia, si tendrán de comer, depende de cómo le fue en el día. Si no tuvo trabajo o si no le pagaron bien, entonces tendrán que ayunar. Este hombre es un hombre desesperado. Él y su familia tienen una gran necesidad y dependen de la misericordia y bondad de los que le darán trabajo. Estos son los obreros que se juntaban en el mercado o en la plaza muy de mañana esperando conseguir un trabajo. Seguimos leyendo en el versículo 2. Y habiendo convenido los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. ¿Qué es un denario? Bueno, un denario sería el pago diario de un soldado romano en aquellos tiempos. Es decir, era un pago muy bueno, especialmente para estos obreros quienes lo necesitaban. Ahora quiero leer, ya lo leí varias veces, pero una vez más, del versículo 1 al 7. Y quiero que intentes pensar en esta pregunta. ¿Quién es el actor principal? ¿Quién es el que está haciendo las cosas en esta historia? ¿Quién tomó la iniciativa? Así que voy a leer del 1 al 7. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora 11, encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Y ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Bien, ahora mi pregunta es, ¿quién es el que buscó? ¿Quién es el que salió vez tras vez? Pues fue el maestro o el hacendado, como dice el texto. Él los buscó y les ofreció un buen trabajo. Él tomó la iniciativa y suplió la necesidad que ellos tenían. Jesús aquí está enfatizando la iniciativa del maestro en dar un empleo a estos obreros. ¿Y qué tiene que ver esto con usted y yo?
Para empezar, debemos reconocer que aunque la situación de ellos era muy difícil, la nuestra, aparte de Cristo, no tenemos esperanza. Estos hombres tenían una gran necesidad, pero la necesidad de tú y yo es mucho más grande. No podemos pararnos delante del Dios Santo. Como escribe Isaías, todas nuestras buenas obras son como trapos sucios delante de Él. Y en Romanos 3, del 10 al 12, Pablo lo dijo así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es nuestra condición: injustos, sin entendimiento, desviados, inútiles, condenados, sin esperanza. No podríamos salvarnos. Necesitábamos un Salvador. Y gracias y gloria a Dios, porque Él tomó la iniciativa. Él no esperó para que nosotros lo encontráramos, porque no lo hubiéramos encontrado. En Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristiano, aún antes de que le amabas a Cristo, Él murió en la cruz por ti. ¿No te da gozo eso? Él sufrió toda la ira de Dios en su cuerpo y su espíritu porque te ama. Nuestra salvación depende de la iniciativa de Dios. Nuestra salvación depende de la iniciativa de Dios. El segundo punto que Jesús demuestra en esta parábola es que nuestra salvación depende de la justicia de Dios. Sigue conmigo, hermanos, porque estamos por llegar a la parte más interesante, bueno, para mí, de esta parábola. Dice en versículo 8: y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario. Los que llegaron a la hora 11 solo trabajaron 1 hora de las 12 horas en el día de trabajo. Probablemente esperaron recibir unos centavos nomás, pero el señor de la viña les pagó como si trabajaron todo el día. ¡Qué generosidad! ¿Qué estarán pensando los primeros? Pues sigamos leyendo. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Antes parecía generoso, pero ahora es ofensivo. Dio lo mismo a los que trabajaron las 12 horas. Y ellos se quejan en versículos 11 y 12. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Y yo los entiendo, porque les pagó igual. Lo que ha hecho el maestro parece ser injusto. Pero mira lo que el maestro dice en versículo 13. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. Vamos a parar aquí. Yo tengo esta pregunta: si esto no fue injusticia, entonces ¿qué es la justicia? O más bien, ¿qué es la injusticia? En mi preparación para este sermón encontré una definición contemporánea de la justicia que dice así: la justicia es la idea moral que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. En otras palabras, cada uno debe recibir lo que merece. Digamos que esto es la justicia de los hombres. Es algo tan fundamental a la humanidad. Es como si estuviera escrito en nuestros corazones. Nos gusta cuando se hace la justicia. Por ejemplo, si un hombre mata a alguien, él debe ser castigado. Es lo que él merece. Y si él escapa sin castigo, eso sería injusto. Otro ejemplo: si un hombre trabaja, debe ser pagado por su trabajo. Eso es lo que él merece. Y si su empleador no le paga, eso sería injusto. Así como humanos, creemos en esta justicia humana. Todos debemos recibir lo que merecemos. ¿Y cómo sabemos lo que merecemos? Pues por lo que hacemos.
Si trabajamos más, merecemos más. Si trabajamos menos, merecemos menos. Si hacemos el bien, merecemos bien. Y si hacemos mal, merecemos mal. Bajo la justicia humana, lo que hacemos determina lo que merecemos. Y con este entendimiento de la justicia, los obreros de las 12 horas tenían razón. ¿Por qué quejarse? Ellos trabajaron y sufrieron todo el día en el sol, y el maestro los ha hecho iguales a los que trabajaron 1 hora nomás. La justicia manda que ellos merecen más que los otros. Así que el maestro les ha hecho una injusticia. Pero recordemos lo que el maestro dice: amigo, no te hago ninguna injusticia. Entonces tenemos que parar otra vez y preguntarnos, ¿qué merecían realmente? Si el maestro no ha sido injusto, ¿qué está pasando aquí? Tenemos que recordar el inicio de esta parábola. Estos hombres tenían una gran necesidad y el maestro tomó la iniciativa y lo suplió. Los obreros primeros están cometiendo este error. Están pensando en lo que merecen cuando el maestro les está dando un regalo. Si se merecía, ya no sería un regalo. Ahora vamos a pensar en nosotros como cristianos. A veces en nuestras vidas podemos tener un sentimiento de merecer el amor de Dios. Tal vez nos comparamos con otros que no han hecho tanto para el reino como nosotros y parece que nosotros merecemos más. Pero escucha lo que dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El que ha pecado merece la muerte. Y así todos quedamos condenados. La pregunta no es ¿por qué recibimos el mismo regalo?, sino ¿por qué recibe alguien algo en absoluto? Mira lo que dice la segunda parte del versículo ahora. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios es vida eterna. Gracias a Dios porque la salvación no se paga al que se lo merece. Dios da la salvación a hombres y mujeres inmerecedores como tú y yo. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es por hacer y merecer, pero la justicia de Dios es por ser. ¿Qué significa esto? Si tú eres salvo, no es por las buenas obras que tú haces, sino porque eres un hijo adoptado por Dios. Cuando tú, cristiano, te paras delante de Dios para ser juzgado, ¿qué pasará? ¿Crees que Jesús dirá algo así? Él puede entrar al reino de los cielos porque asistió a la iglesia y amó a su mamá. No. Yo creo que escucharás algo más como esto. Eres mi hijo. Morí en la cruz para darte vida eterna. Entra en el reino de los cielos. Cristiano, tú eres justificado delante de Dios completamente y únicamente por la obra de Cristo en la cruz. Y es por eso que todos recibimos el mismo regalo. La justicia de los hombres nos mandaría al infierno porque no merecemos la salvación. Pero la justicia de Dios nos hace iguales porque cada uno es un hijo adoptado en el reino de Dios. Nuestra salvación depende de la justicia de Dios. El tercer punto que veremos en esta parábola es que la salvación depende de la bondad de Dios. Vamos a leer del versículo 13 hasta el 15 y quiero que notemos varios puntos que muestran la bondad del maestro. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque soy bueno? Aquí lo primero que quiero que veas es la forma en la cual el hombre habla con los obreros. Podría haber dicho: obrero, no te hago ninguna injusticia. O tal vez: Señor, no te hago ninguna injusticia. Pero eso no fue lo que dijo. El maestro dice: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Por qué es importante esto? Porque muestra el corazón
del maestro hacia sus obreros. Él no los ve como un problema, no está intentando aprovecharse de ellos. El maestro ve a estos obreros como sus amigos. Y los amigos no se aprovechan los unos de los otros, se aman, se ayudan. Eso es lo que el maestro ha hecho. Les ha mostrado gran bondad. Luego el maestro le dice, ¿no conviniste conmigo en un denario? Cuando se hace esta pregunta, es como si dijera el maestro, ¿verdad que yo te prometí un denario? Y luego él dice, toma lo que es tuyo y vete. Se escucha fuerte, pero no lo está corriendo, sino que está diciendo, mira, el denario que yo te prometí, que tú esperabas, ya lo tienes, es tuyo, estás libre para ir. El maestro es un hombre bondadoso que cumple sus promesas, y así es nuestro Dios. En su respuesta, el maestro también dice esto, pero yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. El obrero se está quejando porque él está viendo las cosas en términos de merecer. Él cree que merece ser pagado más. El maestro le está diciendo que el denario fue un regalo, no un pago, sino un regalo. Porque dice, yo quiero darle a este mismo lo mismo que a ti. Le estoy dando a este último, así como te di a ti. Para los dos fue un regalo. El maestro ha sido generoso con los dos. Él ha mostrado gran bondad para darles un gran regalo. Por último, el maestro les hace dos preguntas retóricas. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque soy bueno? La segunda suena un poco raro, pero es una expresión de los tiempos para decir, ¿te estás quejando porque soy bueno? El maestro les acaba de mostrar que ha sido bondadoso hacia todos los obreros, los primeros, los de en medio y los últimos. Y ahora con estas preguntas está mostrando que no se puede quejar con la bondad hacia uno sin quejarse con la bondad hacia todos. Vamos a ahora aplicar esto a nosotros también. Imaginen esto, un hombre que había lastimado a muchas personas en su vida estaba por morir. Y este hombre había hecho cosas terribles. Pero horas antes de su muerte, él se arrepiente de verdad y va al cielo. Y muchos podríamos reaccionar de esta manera. ¿En serio? Yo llevo tanto tiempo sufriendo por Dios, pero este hombre pecador puede arrepentirse al último momento y ser igual a mí en el reino de los cielos. Y Dios nos vería con amor y contestaría, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en ser salvo? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque soy bueno? Así como el maestro de la viña, nuestro Dios es un Dios bondadoso. Él nos muestra amor que va mucho más allá del amor de un amigo. Él cumple todas sus promesas hacia nosotros. Él nos ha dado el regalo más grande de todos, el reino de los cielos. Sin que Dios fuera bueno, no tendríamos esperanza. Nuestra salvación depende de la bondad de Dios. Muy bien. Hemos visto que nuestra salvación depende de la iniciativa de Dios, la justicia de Dios y la bondad de Dios. Y ahora la pregunta sería, entonces, ¿cómo aplico esto a mi vida? Y yo quiero llegar a ese punto. Así que tenemos que volver con Pedro y los discípulos. ¿Por qué Jesús les cuenta esta parábola? Recordemos la pregunta de Pedro en Mateo 19:27. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Recordemos que Jesús le contesta primero confirmando que sí recibirá grandes bendiciones, sobre todo el reino de los cielos. Cada persona que sigue a Cristo recibirá la vida eterna, llena de todas sus bendiciones. Pero después de decir esto, Jesús le cuenta a Pedro nuestra parábola.
recordándole que su salvación depende completamente de la iniciativa, justicia y bondad de Dios. Pedro no debe enfocarse en sus hechos ni en los demás para su salvación, sino que debe depender de Dios completamente. Pero otra vez pregunto, ¿con qué propósito contó Jesús esta historia a Pedro? Podríamos pensar que es casi como un regaño, que Pedro estuviera animado y feliz para saber lo que recibiría, y Jesús le dice, sí recibirás, Pedro. Y Jesús le podría decir, sí recibirás, Pedro, pero tú no mereces nada. Todos tus esfuerzos no valen nada porque eres un pecador. Esta salvación es mi regalo para ti solamente. Pero si leemos el texto así, parece ser de desánimo. Yo no creo que Jesús contestó a Pedro con esa intención. Si recuerdas, los obreros primeros se quejaron con el maestro, aunque recibieron lo que esperaban. Ellos perdieron el gozo del regalo por estar enfocado en sí mismos y en los demás en vez del maestro. Y Jesús cuenta esta parábola a Pedro para que él no pierda el gozo de su salvación. Cuando nos distraemos de lo que Dios ha hecho, perdemos el gozo. Si entendemos bien el pasaje, debe darnos gozo. ¿Recuerdas mi historia en el inicio sobre la Navidad y los Legos? En esa historia, aunque yo recibí exactamente lo que más deseaba, quedé frustrado. ¿Por qué? Porque enfoqué en lo que yo pensaba que yo merecía y en lo que mis hermanos merecían. Yo perdí el gozo del regalo y no aprecié el amor de mis padres. Así también como cristianos, si dejamos de depender de la iniciativa, justicia y bondad de Dios para nuestra salvación, perderemos el gozo del regalo. Repito, si dejamos de depender de la iniciativa, justicia y bondad de Dios para nuestra salvación, perderemos el gozo de este regalo. Eso es el propósito de esta parábola. Y ya entendiendo el propósito, ahora volvemos a la pregunta, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Hay dos tipos de personas aquí, los que son cristianos y los que no son cristianos. Los que están en el reino de los cielos y los que están en el reino de tinieblas. Los que han sentido el gozo de la salvación y los que nunca han sentido ese gozo. Si usted no es cristiano, mi mensaje para ti es simple. Tal vez has vivido toda tu vida en la iglesia, siempre intentando ganar el favor de Dios con tus acciones. Tal vez estás convencido que por las buenas cosas que haces, Dios te dará la salvación, pero eso es una mentira del diablo. O tal vez por las cosas que has hecho, tienes miedo pararte delante del Dios justo. Estás huyendo de Dios porque crees que eres insalvable, pero eso también es una mentira del diablo. Si tú eres esta persona, tienes que escuchar esto. Cristo murió en la cruz por ti. Él sufrió y pagó por todos tus pecados. Él cargó toda la ira de Dios. No puedes ganarte el favor de Dios, pero si tú crees en Cristo Jesús, Él te lo dará libremente. Es un regalo. Cree en Jesús y serás adoptado como hijo de Dios. Cree en Jesús y sentirás el gozo verdadero de la salvación. Cree en Jesús y entrarás en el reino de los cielos. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres este gozo, ríndete delante de Cristo. Depende de Dios completamente y te aseguro que hoy serás salvo. Si usted es cristiano, quiero exhortarte. Muchas veces en nuestras vidas pasamos por un drift. Cuando empezamos con Cristo, hacemos buenas obras que fluyen del gozo de nuestra salvación. Estamos llenos de este gozo por lo que Dios ha hecho y eso nos causa obedecer. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Pero los humanos fácilmente asociamos quienes somos con lo que hacemos. Así que con el tiempo podemos empezar a pensar que somos salvos porque hacemos buenas obras. Y este cambio de perspectiva tiene dos resultados dañinos.
Y estos dos resultados quitan todo el gozo de nuestra relación con Dios. Cuando dejamos de fijarnos en lo que Dios ha hecho y empezamos a enfocar en nosotros y en los demás, en lo que estamos haciendo para la salvación, nos causa orgullo y desánimo. Cuando sentimos que nos va bien, empezamos a tener orgullo. Vemos nuestra vida y pensamos, voy bien, soy un buen cristiano, hago buenas cosas. Yo tengo mis fallas chiquitas, pero voy bien. Y luego vemos a nuestro alrededor y empezamos a ver las fallas de los demás. Y como susurro en el corazón llegan pensamientos. Ella no se levanta temprano para leer su Biblia así como yo. Él no está involucrado en el ministerio así como yo. Él no sabe orar así como yo sé. Ella no ha hecho tanto por Dios así como yo. Empezamos a pensar que somos los cristianos reales. Somos los que realmente amamos a Dios. De alguna forma merecemos más el amor de Dios que los otros. El otro resultado de dejar de depender de Dios para la salvación es el desánimo. El desánimo está por el otro lado del orgullo. Pasa cuando vemos nuestras vidas y lo único que vemos son nuestras fallas, nuestros pecados. Y volteamos a ver a nuestros hermanos y hermanas que parecen estar logrando grandes cosas por el Señor. Y como susurro en el corazón llegan otros pensamientos. Ella ama a la iglesia más que yo. Él es más disciplinado que yo en su fe. Él no batalla con este pecado como yo. Sentimos inadecuados, como que estamos luchando por ganar el favor de Dios y seguimos fallando una y otra vez. Dios nunca podría amarnos realmente. Cristiano, si tú batallas con estos sentimientos de orgullo o de desánimo, y yo creo que todos batallamos a veces, yo tengo 3 exhortaciones para ti. Primero, reconoce que la solución no es enfocarte en ti mismo. Enfocarte en ti mismo es lo que causa el orgullo y el desánimo desde el principio. Quita tus ojos de ti mismo y de lo que has hecho o no has hecho para ganarte el favor de Dios. No estoy diciendo que no debes intentar obedecer a Dios. Somos llamados a vivir una vida de obediencia. Pero entiende que cuando obedeces a Dios, lo haces por gozo, no por ganarte su favor, porque Él ya te ha dado su favor. Segundo, reconoce que la solución no es enfocarte en los demás. En inglés tenemos un dicho que se traduce así: la comparación es el ladrón del gozo. Estas palabras son muy ciertas. Cuando enfocamos en los demás, inevitablemente nos comparamos. Y el resultado siempre será orgullo o desánimo. Deja de compararte con tus hermanos y hermanas. Y tercero, enfoca en Dios y en lo que Él ha hecho por ti. Enfoca en Dios y en lo que Él ha hecho por ti. Esta es la parte más importante. Mira el amor de Dios que Él te ha dado a través del Evangelio. Recuerda que antes de que tú amaras a Dios, Él tomó la iniciativa y envió a Cristo Jesús para salvarte. Recuerda que la justicia de Dios fue satisfecha de una vez por todas a través de la muerte de Jesús en la cruz y que esa justicia ahora ha sido acreditado a tu cuenta. Recuerda la increíble bondad de Dios en darte este regalo de la salvación. ¿Puedes ver la iniciativa, justicia y bondad de Dios a través de la muerte y resurrección de Jesús? Fija tus ojos en eso. Él murió por ti. Murió para que pudieras ser salvo. Él te ama. Cuando apartamos nuestros ojos de nosotros mismos y de los demás y los fijamos en el regalo y en el que da el regalo, sentiremos el verdadero gozo. No te pierdas el gozo de tu salvación. Recuerda que todos somos como niños pequeños que han recibido un gran regalo, el regalo más grande de todos, de parte de nuestro Padre. No te pierdas el amor de tu Padre. No te pierdas el gozo de su regalo. No te pierdas el gozo de tu salvación. Te
te invito a que ores conmigo. Señor, no merecemos todo lo que has hecho por nosotros. Y estamos tan agradecidos por tu iniciativa, justicia y bondad hacia nosotros. Pido, Señor, por cualquiera persona aquí que no ha sentido el gozo de ser salvo. Señor, ayúdalos para que vean a Cristo en su obra gloriosa, lo que tú has hecho, para que puedan creer y ser salvos y vivir en este gozo. Y para nosotros que hemos creído, Señor, denos este gozo. Ayúdanos a enfocarnos en ti, a no ver a la derecha o a la izquierda, a no ver y juzgar nuestra salvación en base a nuestras acciones, sino en lo que ya has hecho tú en la cruz. Gracias, Señor, por la salvación. Déjanos sentir este gozo de ser salvos. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias.